La trigonometría tiene múltiples aplicaciones, ¿no? En el campo de las ciencias e ingeniería, ¿no? Ya pueden ver los esquemas donde, ¿no? Están, ¿no? Los ángulos, la medida de los ángulos, los diversos cálculos, ¿no? Que tiene que realizarse con la trigonometría, ¿no? En todos los, digamos, ¿no? Problemas donde aparece rotación de componentes, por ejemplo, ¿no? El brazo robótico de un robot, ¿no? Rota, ¿no es cierto? De acuerdo, ¿no? A las instrucciones dadas por programas, las cuales están diseñadas, ¿no? De acuerdo, ¿no? A la geometría y la cinemática del robot, ¿no? Entonces ahí interviene la trigonometría, ojo. Entonces es muy importante su estudio, ¿no? ¿No? Es aplicado en todas las ciencias, en las ingenierías, ¿no? Se aplica en medicina. Pues medicina, recuerden que para analizar los signos vitales de un paciente simplemente, ¿no? Tiene que reconocer, ¿no? La gráfica de los sinusoides y los cosinusoides, que son las funciones trigonométricas, ¿no? Muy bien. Contenido de la clase. Vamos a estudiar la ley de senos, vamos a deducir la fórmula de la ley de senos. Es importante deducir las fórmulas porque nos permite, ¿no? Desarrollarnos, ¿no? Porque hacemos, ¿no? Un procedimiento lógico, deductivo, ¿no es cierto? Y de esa forma, digamos, la fórmula, digamos, ¿no? Se va a, ¿no? Quedar en la memoria de largo plazo. Porque si se memoriza por memorizar y no se aplican las fórmulas, ¿no? Pues simplemente queda en la memoria de corto plazo y se olvidan, ¿no es cierto? De manera rápida, ¿no? Igual la ley de cosenos, vamos a deducir la fórmula, cómo se llega a la ley de cosenos. Igual las fórmulas, ¿no? Dadas por la ley de tangentes y las fórmulas dadas por la ley de proyecciones. Estas leyes se usan para resolver triángulos oblicuángulos, ¿no? Bien. El objetivo es que tenga un aprendizaje significativo, que tenga las competencias para deducir, relacionar las diversas, ¿no? Leyes trigonométricas, y mediante esas leyes trigonométricas, utilizando sus saberes previos, ¿no? Nos resuelven problemas de contexto, ¿no? Y de esa forma, digamos, ¿no? Tienen éxito en la solución de los problemas que se presentan, ¿no? Ley de senos, entonces empezamos, ¿no? Espero que todos estén, ¿no? Sintonizados. Entonces aquí está la ley de senos. Damos un triángulo ABC, ¿no? Este triángulo ABC. La ley de senos, ¿no? Literalmente dice así: en todo triángulo ABC, un lado es proporcional al seno del ángulo que se le opone, ¿no? Ese es, ¿no? El enunciado textual, ¿no? Pero los enunciados textuales tenemos que traducirlo en fórmulas matemáticas o relaciones matemáticas, ¿no? Es decir, requerimos la formulación matemática de la ley de senos. Entonces empezamos, ¿no? Con el triángulo ABC, para decir que un lado es proporcional al seno del ángulo que se le opone. Entonces tenemos que fijar los ángulos interiores y denotamos con los vértices del triángulo. Ahí tenemos en el punto A, vértice A, el ángulo interior lo denoto con A, el punto B, el ángulo interior con B, y el vértice, el ángulo interior con C. Entonces, ¿no? A más B más C, 180 grados sexagesimales o pi radianes, ¿no? Luego, los lados opuestos denoto con letras minúsculas, ¿no? A A mayúscula se opone el lado BC, cuya longitud es A unidades. A B mayúscula se opone el lado AC, cuya longitud es B unidades, ¿no? B minúscula. Y al ángulo C mayúscula se opone el lado AB de medida C unidades, ¿no? Como pueden apreciar, A, B, C, ¿no? Son los lados, ¿no? Que se oponen a los ángulos A, B y C respectivamente. Muy bien.
aquí vamos a aplicar, ¿no? Un saber previo que dice que por 3 puntos no colineales pasa una circunferencia. Dicho de otro modo, un triángulo ABC es inscriptible a una circunferencia de radio R, ¿no? O una circunferencia es circunscriptible a un triángulo ABC. ¿Estamos? Entonces, tenemos ahí, ¿no? La circunferencia circunscrita al triángulo ABC, ¿no? O el triángulo ABC está inscrito en la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, una propiedad, ¿no? Geometría. Así está claro, jóvenes, todos deben estar sintonizados ahí, ¿ok? ¿Qué propiedades tenemos en la circunferencia? Bueno, un elemento de la circunferencia es el diámetro. Centro, radio, diámetro. Trazamos el diámetro. Al trazar el diámetro, que tiene longitud 2R, entonces tenemos una propiedad importante, ¿no? En geometría que dice, ¿no? En una circunferencia, si se construye o se escribe un triángulo, tal que uno de los lados es el diámetro, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el triángulo A'BA es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Si es un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar razones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Además, ¿no? Por geometría, ¿no? Recuerden que el ángulo inscriptible en una circunferencia, en este caso mide A, el arco que subtiende es el doble, ¿no? Si acá es A, entonces 2A. El ángulo inscrito es la mitad, ¿no es cierto? Por lo tanto, la medida de CA'B también es A. Por lo tanto, tenemos, ¿no? Que en el triángulo A'BC tenemos el ángulo agudo A mayúscula. Entonces aplicamos razones trigonométricas de ángulos agudos. Del triángulo rectángulo A'BC, ¿no? Hacemos la relación seno de A mayúscula, ¿no? Seno del ángulo, en este caso denotado con A mayúscula, es cateto opuesto A mayúscula es A, hipotenusa es el diámetro, ¿no? 2R. Entonces, despejamos la relación, ¿no? A es a seno de A igual a 2R. Análogamente, ¿no? Si nosotros en vez de A mayúscula tomamos B mayúscula, el opuesto, ¿no? Del ángulo B mayúscula es el lado de longitud B minúscula. Si tomamos, ¿no? Seno de C mayúscula, el opuesto de C mayúscula es C minúscula. Entonces, análogamente se tienen, ¿no? Las razones trigonométricas seno de B y seno de C. Seno de B mayúscula es B minúscula entre hipotenusa, en este caso 2R. Entonces, B es a seno de B igual a 2R. Seno de C, el opuesto a C mayúscula es C minúscula sobre 2R, que es la hipotenusa, es el diámetro de la circunferencia. Entonces, C seno de C igual 2R. Por consiguiente, tenemos la formulación matemática de la ley de senos, ¿no? Entonces, un lado es proporcional al seno del ángulo que se le opone y la razón de proporcionalidad es 2R. Es decir, tenemos esa formulación, ¿no es cierto? Entonces, ojo que no, estamos deduciendo la fórmula y llegamos a esta, ¿no? Formulación matemática, esta, ¿no? Entonces, R, acá 2R es la constante de proporcionalidad, ¿no? ¿Y R qué viene a ser? R es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. Muy bien. Entonces, con esta ley podemos, ¿no? Generar muchas relaciones matemáticas, ¿no es cierto? Que A es igual a 2R seno de A, B es 2R seno de B, C menos que 2R seno de C. O puede sumar antecedentes, ¿no? A más B más C, el perímetro, ¿no? A más B más C es a seno de A más seno de B más seno igual a 2R. O puede sumar, elevar al cuadrado A cuadrado y seno cuadrado de A, B cuadrado y seno cuadrado de B, C cuadrado y seno cuadrado de C igual a 4R cuadrado, etcétera, ¿no? Podemos realizar una serie, ¿no? De operaciones. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes?
por favor, ¿no? Indiquen si está claro la explicación de la formulación matemática de la ley de senos. Si está claro, me indican que, ¿no?, que está claro y continuamos, ¿no? Ok, jóvenes. A ver, por favor. Gracias, Daniela. Muy bien. Es importante la participación de la sala, ¿cierto? Ya. Muy bien. ¿Cierto? Ya. Muy bien. Entonces, vayamos por la ley de cosenos. Igual, ¿no? Dado un triángulo ABC, que dice la ley de cosenos, ¿no? Textualmente, dice, ¿no? En todo triángulo ABC, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de estos por el coseno del ángulo que forman. Eso vamos a traducirlo en una fórmula matemática, ¿no? ¿Ok? Ya listo. Tenemos el triángulo ABC, cuyos ángulos interiores son A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Y tenemos, ¿no?, los lados AC. Para, digamos, ¿no?, deducir, ¿no?, la relación matemática, ¿no?, de la ley de cosenos, vamos a utilizar nuevamente razones trigonométricas, ¿no? Listo. Trazamos la altura relativa al lado AC. Entonces, observan que aparecen dos triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Dos triángulos rectángulos. Entonces, si aparecen dos triángulos rectángulos, en este caso BHC y BHA, en el triángulo rectángulo BHC aplicamos Pitágoras, ¿no es cierto? H al cuadrado es igual a cuadrado menos B menos X al cuadrado. Ahí está. Y en el otro triángulo rectángulo AHB, H cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos X cuadrado, ¿no? Listo. Luego igualamos a cuadrado menos bx al cuadrado igual a c cuadrado menos x cuadrado. Ahí está, ¿no? Bueno, aplicamos, ¿no?, identidad algebraica elemental, b menos x al cuadrado es igual a b cuadrado menos 2bx más x cuadrado. Multiplicamos por menos 1, ¿no? Entonces el menos 1 multiplica a estos tres términos, entonces aplica propiedad distributiva, a cuadrado menos b cuadrado más 2bx menos x cuadrado. El menos x cuadrado se cancela, ¿no?, del primer miembro al segundo miembro. Entonces quedaría a cuadrado menos b cuadrado más 2 veces bx igual c cuadrado. Despejamos a cuadrado es igual b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces bx. Pero aquí, ¿no?, aparece x, ¿no?, que viene a ser justamente la proyección, ¿no?, del lado AB sobre AH. Simplemente es x sobre c, el coseno de A. El triángulo HB, relación, ¿no?, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno de A. X es C coseno de A. Entonces reemplazamos X, C coseno de A, entonces quedaría A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C coseno de A. Ya aparece la ley de cosenos, ¿no? Entonces está la formulación análogamente b cuadrado, c cuadrado. Entonces b cuadrado aquí es igual, suma de los cuadrados de los otros dos, b cuadrado es a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c coseno de b. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a b coseno de c. Listo. De aquí, ¿no?, podemos despejar coseno de a, coseno de b, coseno de c. Estamos entonces, ¿no? Tenemos, ¿no?, la ley de senos. Muy bien. ¿Quedó claro la ley de cosenos, jóvenes? Por favor, indiquen por chat si quedó claro la explicación de la ley de cosenos. A ver, Daniela, por favor, participen. Andrea, ok, gracias. Gracias, Jeremy, Daniela, gracias, ok. Muy bien, entonces pasamos, ¿no?, a la ley de proyecciones, ¿no? Tenemos un triángulo ABC.
Textualmente la idea de proyecciones dice así. En todo triángulo ABC, la longitud de un lado es igual a la longitud de las dos proyecciones sobre este, ¿no es cierto? Si tomamos, por ejemplo, BC, ¿no? Primero tendrían que recordar que es una proyección, ¿no es cierto? Una proyección, por ejemplo, tengo un segmento, por decirles un segmento, AB, en general AB por aquí, y tengo, digamos, otro segmento, digamos MN. Entonces dice, proyecta el segmento AB sobre el segmento MN. Entonces, proyección ortogonal, ¿no? Entonces, la proyección ortogonal toma, ¿no? El segmento, ¿no? Tiene extremos A y B. Lo único que hacemos es tomar los extremos. Extremo A proyecta de manera ortogonal, es decir, formando un ángulo de 90 grados con MN. Entonces, el punto A se proyecta, este es A', ¿no? Y el punto B se proyecta sobre el segmento MN, proyección ortogonal, este es 90 grados y este es B'. Por lo tanto, la longitud de la proyección sería, ¿no?, la longitud del segmento A'B'. A'B', o sea, el segmento A'B' es la proyección de AB sobre el segmento MN. En este caso, la longitud de la proyección del segmento AB es menor, ¿no?, que la longitud del mismo segmento, y eso lo pueden, ¿no?, trazando la paralela, ¿no? Ahí está. Esta longitud es L1, este es L1, pero este es L2, ¿no? Ya, si ustedes observan, L2 es mayor que L1, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? Por lo tanto, proyectar, digamos, ¿no? Elegimos cualquiera de los lados, elegimos el lado BC. Por lo tanto, el segmento AB proyectamos en BC. El punto B se proyecta a sí mismo, ¿no?, porque está pegado, por lo tanto es el mismo punto. El punto A se proyecta y será, ¿no?, el punto, proyectamos de A, ¿no? El punto A se proyecta al segmento BC, es punto A', y aquí se forma 90 grados. Entonces ahí hay dos triángulos rectángulos, ¿no es cierto? AB se proyecta al segmento BC y la proyección es BA'. El segmento AC se proyecta sobre BC y la proyección es A'C. ¿Cómo se calculen, no?, las longitudes, ¿no? Entonces, ahí va a aparecer, ¿no?, las longitudes. Entonces, esta fórmula, ¿no?, simplemente se deduce, ¿no? En el triángulo rectángulo BA', resolución de triángulos, adyacente a B, hipotenusa es A coseno de B. En el triángulo rectángulo AA'C, A'C sobre B es coseno de C, ¿no? Por lo tanto, coseno sería, ¿no?, este es C, ¿no? Este es C. Hipotenusa es C acá, ¿no? Estamos confundiendo, este es C, hipotenusa C, ¿no? Ahí está. C coseno de B. A' entre B es coseno de C, este es B coseno de C. Por lo tanto, A que es igual a la longitud, la suma de las proyecciones, ¿no? Dice C coseno de B más B coseno de A, ahí está, ¿no? B coseno de C más C coseno de A. De la misma forma, se proyecta, ¿no?, al lado AC, al lado AB. Si proyecta al lado AC, entonces trazamos desde B, proyectamos, ¿no?, los dos lados BC y AB sobre AC, sobre el, ¿no?, tercer lado. Entonces acá, ¿no?, la proyección sería C coseno de A, y acá la longitud de la proyección es A coseno de C. Por lo tanto, B es igual a coseno de C, ahí está, ¿no? Y proyectan al lado de longitud C. Y acá proyectan, igual ustedes proyectan, aquí está el triangulito, C', entonces, que viene a ser C'B, resolución de triángulos, A por coseno de B, y aquí es B por coseno de A. Entonces, C es A coseno de B más B coseno de A. A coseno de B más B coseno de A. Listo, entonces deducir las fórmulas, ¿no?,
O las leyes de proyecciones es simple, ¿no? Es resolución de triángulos, rectángulos, ¿no? Semana 3, ¿no? En la semana 3 hemos visto razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? En un triángulo rectángulo, ¿no? Listo. ¿Está claro, jóvenes? A ver, indiquen si la ley de proyecciones quedó claro, la explicación fue clara. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. ¿Quedó claro la explicación de la ley de proyecciones, jóvenes? ¿Entienden, no? Que es una proyección ortogonal. Listo. Gracias, Daniela. Ya. Ley de tangentes, ¿no? Tenemos triángulo ABC, los ángulos interiores A, B y C. Muy bien. Textualmente la ley de tangentes dice así, ¿no? En todo triángulo ABC, la tangente de la semisuma de dos ángulos es a la tangente de la semidiferencia, como la suma de sus lados opuestos es a la diferencia de sus lados opuestos. Entonces, ¿qué significa eso, no? Vamos a deducir la fórmula, ¿no? A ver, para ley de tangentes, cuando relacionamos lado A, por decir con seno de A, y es que jugamos, digamos, C, lado C, con seno de C. Entonces, la relación que obtenemos aquí, seno de A, es a seno de C, como A es a C. Y luego, ¿qué tenemos, no? Aplicamos propiedad aritmética, ¿no es cierto? Seno de A es seno de C, como A es a C, entonces, por aquí, ¿no? ¿Qué tenemos? Aprovechando este espacio, tenemos seno de A más seno de C, como seno de A menos seno de C, propiedad aritmética, ¿no? Estamos trabajando con proporciones, una proporción, A más C es A menos C. Pero seno de A más seno de C, semana número 10, transformaciones trigonométricas. Eso es igual 2 veces seno de la semisuma, A más C, sobre 2 por el coseno de la semidiferencia de A y C. Listo. Seno menos seno de C, seno de A menos seno de C es 2 veces coseno de la semisuma, A más C sobre 2, por el seno de la semidiferencia. ¿Listo? Igual a A más C, A menos C. Bueno, acá observen, ¿no? Seno 2 se cancela. Seno de A más C sobre 2, coseno de A más C, eso es tangente, ¿no? Entonces acá sería tangente de la semisuma, ¿no? Coseno de A menos C entre seno de A más A menos C sobre 2, ¿no? Coseno de A menos C sobre 2, seno de A menos C sobre 2 es cotangente de A menos C sobre 2. Igual a más C sobre A menos C. Pero cotangente, recuerden, es recíproco de tangente. Cotangente de A menos C medios es 1 sobre tangente de A menos C medios. Quiere decir, pasamos al denominador, ¿no? Cotangente de A menos C es tangente de A menos C medios. Y borramos, ¿no? Esto de aquí. Entonces, hemos llegado a la formulación matemática de la ley de tangentes. Entonces, no, repito, ¿no? Generalmente, digamos, cuando ustedes deducen las fórmulas, entonces la fórmula queda pues en su memoria, ¿no? De largo plazo, porque está realizando, ¿no? Un procedimiento lógico, deductivo, ¿no? Y además está aplicando los saberes previos, de esa forma, ¿no? Cada vez va afianzando sus conocimientos. Entonces, el proceso de aprendizaje se llama un proceso de aprendizaje significativo, ¿no? Y queda en su memoria a largo plazo, ¿no? De acá a 10 años va a recordarlo. ¿De acuerdo? Eso es importante, ¿no? Deducir las fórmulas.
Muy bien. Entonces la ley puedo tomar, ¿no? A con B, C con B, etcétera, ¿no? Y obtener las diversas, ¿no?, relaciones matemáticas. Entonces tenemos, ¿no? Esto voy a borrarlo. Ya usted ya tiene, ¿no?, la formulación matemática, cómo se deduce y todo eso. Entonces, a la formulación va a aparecer, ¿no?, así, bueno, directamente, ¿no? Entonces, tangente A más C sobre 2 es tangente A menos C sobre 2, como A más C es A menos C, la fórmula que hemos deducido. Si relacionamos A y B, será tangente A más B medios, esa tangente A menos B medios, como A menos B es A más B es A menos B, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Y la última, ¿no? Relacionamos B con C. Voy a limpiar todo, ya lo limpio. Y aparece ahí, ¿no? Tangente B más C medios, esa tangente B menos C medios, como B más C es B menos C. Listo. Generalmente, ¿no?, se aplica, ¿no?, cuando hay relación de sumas de lados respecto a diferencia de lados. Muy bien. ¿Quedó claro, no?, la ley de tangentes jóvenes? Por favor, ¿no? Vas a ver por chat para empezar con la solución de los problemas, ¿no?, de la semana 12. Muy bien, gracias Antonella. Listo. Ejercicio de la semana 12. Problema 1. Un topógrafo, ¿no?, es un técnico que se dedica, ¿no?, a toda la metrología de los terrenos, ¿no?, nivel de terrenos, ángulos de elevación, generalmente trabaja, ¿no?, en el campo, ¿no?, cuando hay construcciones de carreteras, trochas, edificaciones, etcétera, ¿no?, hace un levantamiento topográfico, ¿no?, ver, ¿no?, los ángulos de nivel, de desnivel, ¿no?, del terreno respecto, ¿no?, a un sistema de referencia, ¿no? Eso es lo que hace el topógrafo. Actualmente hay instrumentos, ¿no?, ya digitales, que hacen que el trabajo de un topógrafo sea prácticamente, ¿no?, automático, rápido, ¿no? Muy bien. Entonces, un topógrafo, al tomar las medidas de los lados de un terreno de forma triangular ABC, como se muestra en la figura, obtiene la siguiente relación, ¿no? B es a C como 1 es a 2. Luego el topógrafo afirmaría que dicho triángulo es. Ahí tenemos el triángulo ABC. Entonces, observen, ¿no?, cómo se están relacionando, ¿no?, sus elementos. Primero, los ángulos interiores, ¿no? En este caso tenemos el ángulo teta opuesto al lado P, ¿no?, al lado AC de medida B, y el ángulo 2 teta opuesto al lado BC de medida 3 unidades. Entonces hay relación de ángulos y relación de lados. Entonces aplicamos ley de senos, ¿no es cierto? Entonces diría, ¿no?, aplicando ley de senos, entonces B es a seno de teta. Recuerden, un lado es proporcional al seno del ángulo que se opone, ¿no? Entonces B es a seno de teta como 3 a seno de 2 teta. Pero recuerden que seno de 2 teta es igual, ¿no es cierto? Si ustedes aquí continúan, van a decir, ah, ya, esto es 3, 2 veces seno de teta por coseno de teta. Recuerdan, seno el doble. Entonces, si combina, ¿no?, B seno de teta igual a 3 sobre 2 seno de coseno, el seno de teta se cancela, ¿no? Seno de teta se va con este seno de teta. Entonces quedaría P es igual a 3 sobre 2 coseno de teta. Despejamos coseno de teta. Coseno de teta es 3 sobre 2b, ¿no? Entonces quedaría coseno de teta 3 sobre 2b. Listo. Y voy limpiando esto, ¿no? Qué fácil de relacionar. Listo. Tenemos la razón coseno de teta. Entonces, coseno, si tiene la razón coseno de teta, entonces aplicamos la ley de cosenos, pues, ¿no? Entonces, en la ley de cosenos aparece coseno de teta. Entonces, teta, ubicamos el ángulo teta, y el lado que se opone a teta es B. Entonces, aplicamos la ley de cosenos. B cuadrado es igual a C cuadrado más 3 cuadrado menos 2 veces C por 3 por el coseno de teta, ¿no? Listo, ahí está.
Ley de cosenos y listo. Muy bien. Pero por dato tenemos la relación B es a C como 1 es a 2. Por lo tanto, C es igual a 2B, ¿no es cierto? C es 2B. Si C es 2B, reemplazamos, ¿no? En la ecuación dada por la ley de cosenos, B cuadrado igual 2B al cuadrado, 4B cuadrado, más 9 menos 2 por 3, 6, C es 2B, y coseno de teta es 3 sobre 2B. Ahí está. Luego, es claro que 2B se cancela. 9 menos 18 es menos 9. 3B cuadrado menos 9 igual a 0. 3B cuadrado es 9. B cuadrado es 3. B es raíz de 3, ¿no? Valor positivo porque estamos trabajando con longitud de un segmento. Tiene que ser positivo. Y claro que la solución algebraica es B más menos raíz de 3, ¿no? Pero siempre acá elegimos el valor positivo de B. Listo. Entonces, si B es raíz de 3, ¿no es cierto? Entonces aquí es igual coseno de teta, ¿no? Entonces coseno de teta, simplemente reemplazamos, es 3 sobre 2 raíz de 3. Racionalizamos multiplicando por la unidad, ¿no? Ahí raíz de 3 sobre raíz de 3 es la unidad, ¿no es cierto? Y esto queda raíz de 3 por 3, se cancela 3, numerador denominador, queda raíz de 3 sobre 2. Listo. Así, coseno de teta es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Aquí lo limpio porque es fácil de conseguir eso. Listo. La coseno de teta 3, entonces, la pregunta es, ¿no? Raíz de 3 es un valor positivo, raíz de 3 es un valor positivo, quiere decir que teta es un valor que se encuentra en el primer cuadrante o cuarto cuadrante. Necesariamente tiene que estar en el primer cuadrante y será agudo, ¿no? Porque si teta toma valor en cuarto cuadrante, no existe triángulo, pues, ¿no? Para que esté en cuarto cuadrante tiene que ser mayor que 270 grados, y entonces no existe triángulo. Por lo tanto, la única solución es que teta es igual a 30 grados. Si teta es 30 grados, el problema está resuelto. Es 30 grados, 60 grados, por lo tanto, es recto. Luego el topógrafo afirma que el triángulo es recto, ¿no? Listo. Pregunto, ¿quedó claro la explicación, jóvenes? ¿Quedó claro la explicación y la solución del problema 1? Por favor, indiquen por chat si quedó claro. Me dicen sí. Participen, jóvenes, importante su participación. Gracias, Antonella. ¿Me puede pasar la diapositiva anterior? Por favor, dice Daniela. Diapositiva anterior. Ah, ya. Se refiere a esta diapositiva. A ver. Esa de ahí. Ok. Gracias, profesor. Ok, no hay problema. Ya, ahí tienen la solución. Listo, problema 1. Muy bien, entonces pasamos a resolver el problema 2. Ya el problema es, ya no, de aplicación combinando los ángulos verticales, ¿no? Cuando hablan de ángulos de depresión, ángulos de elevación, generalmente, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? En planos verticales, ¿no? Muy bien. Desde la azotea de un edificio, en este caso el edificio está en posición vertical respecto, ¿no? al suelo, al piso, ¿no es cierto? Entonces está representado por rectángulo edificio. Se observa un automóvil, ¿no? Un automóvil en un punto, este es el punto señalado, con un ángulo de depresión 3 beta. Se observa un automóvil en el suelo, ubicado en este punto, con un ángulo de depresión 3 beta. Entonces, en la azotea ubicamos el punto, y para hablar de ángulo de presión, siempre trazamos la línea horizontal en ese plano vertical, ¿no? Y
Y el ángulo debajo de la línea horizontal respecto a la línea visual de depresión es 3 beta. Ese es el ángulo de depresión. Muy bien. Si el automóvil se desplaza en dirección opuesta al edificio, o se aleja, ¿no?, del edificio, y el mismo plano vertical, ¿no?, a una distancia de 90 metros. Entonces se aleja a una distancia de 90 metros respecto a la primera posición, donde en su nueva posición es observado por la misma persona con un ángulo de depresión 2 beta. Nuevamente ahí ubicamos, ¿no? Primero, ¿no?, avanza 90 metros, ¿no?, digamos, ¿no?, en este caso en dirección opuesta al edificio, se aleja del edificio, ubicándose en el punto, ¿de acuerdo? Y ahí el ángulo de depresión es 2 beta. Nuevamente, línea horizontal, el ángulo de presión está por debajo de línea horizontal con respecto a la línea visual de depresión. Listo. ¿Y a qué distancia se encuentra? Dice, ¿no?, a 150 metros, ¿no? El ángulo de presión es 2 beta y una distancia de 150. Quiere decir, la distancia, ¿no?, desde la segunda posición del automóvil respecto, ¿no?, al punto en la azotea es 150 metros. Listo. Halla la altura del edificio. Entonces, podemos observar rápidamente que para hallar la altura ubicamos, ¿no?, triángulo, rectángulo, de hipotenusa 150, y el ángulo agudo va a ser acá 2 beta, ¿no es cierto? Entonces, ya inmediatamente, ¿no?, vamos a aplicar razón trigonométrica y triángulo rectángulo, pero previamente tenemos que hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Muy bien. Por alternos internos, ¿no?, la línea horizontal es paralela, ¿no?, al piso. Entonces, por alternos internos, los ángulos son de la misma medida, ¿no? Ahí está, 3 beta. El suplemento de 3 beta es 180. 180 menos 3 beta. Listo. Por otro lado, tenemos nuevamente ángulos, ¿no?, alternos internos, ¿no? Ángulo ¿no?, paralelas, son, ¿no?, horizontales, paralelas. Los ángulos alternos tienen la misma medida, 2 beta. Muy bien, entonces el tercer ángulo del triángulo, ¿no?, de ángulos 2 beta, 180 menos 3 beta, acá va a ser 3 beta menos 2 beta, beta. Listo. Muy bien. Entonces aquí está claro, ¿no es cierto? Si queremos hallar, ¿no?, altura del edificio, simplemente hacemos h entre 150, eso es igual a seno de 2 beta. Por lo tanto, h es 150 seno de 2 beta. El problema es hallar seno de 2 beta. ¿Cómo hallamos seno de 2 beta? Muy bien. A ver, ¿qué aplicamos, no es cierto? ¿Estamos? Ya. Entonces, tenemos, observen, en el triángulo de ángulos 2 beta, beta, 180 menos 3 beta, tenemos dos lados, ¿no? Ahí está 90, 150 y la relación de ángulos. Entonces decimos, ¿no?, por la ley de senos, 150 es al seno del ángulo que se opone, ¿no? Seno de 180 menos 3 beta. Como el lado, ¿no?, de 90, de longitud 90 es al seno del ángulo que se le opone, seno de beta. Muy bien. Luego tenemos que, en este caso, ¿no?, si ustedes, ¿no?, aquí, bueno, 0 se va, tercia 5, tercia 3, ¿no es cierto?, que sería 5 veces seno de beta es igual. Ahora recuerden, reducción de ángulos al primer cuadrante, ¿no? Seno de 180 menos 3. 180 menos 3 beta, segundo cuadrante, seno es positivo y va a la misma razón, seno de 3 beta. Por lo tanto, 5 veces seno de beta es igual a 3 veces seno de triple, ¿no es cierto? Seno de 3 beta. Quedaría así. Ahí está. Listo. ¿Estamos? Ahora la gran pregunta es, ¿aquí es igual seno de 3 beta? Bueno, tenemos que expresarlo de manera adecuada, ¿no es cierto? Como el primero aparece seno de beta, entonces recuerden que seno de 3 beta es igual, ¿no?, 3 veces seno de beta menos 4 seno cubo de beta. Factorizamos seno de beta,
Recuerden, es 3 veces seno de beta, quedaría 3 menos 4 seno cuadrado, ¿no? Recuerden, 4 veces seno cubo, ¿no? Si estoy factorizando seno de beta, quedaría 4 seno cuadrado de beta, pero 4 es 2 por 2 seno cuadrado de beta, listo. Entonces, seno de beta, 3 menos 2. 2 seno cuadrado, aplicamos la fórmula de gradación, semana 10. 2 seno cuadrado de beta es 1 menos coseno del doble. Justo aparece ahí, ¿no? Por lo tanto, seno de beta es por menos por menos más, ¿no? Menos por menos más 2 veces coseno de 2 beta, 3 menos 2 más 1. Entonces, seno del triple simplemente es igual, ¿no? Reemplazamos, allá seno del triple. Seno de 3 beta es seno de beta por 2 cosenos beta más 1. Obviamente, cancelamos seno de beta, ¿no? Esa es la simplificación, ¿no es cierto? Entonces, 5 es igual a 6 coseno de 2 beta más 3. Por lo tanto, coseno 2 beta es 2 sextos, 1 tercio. Listo, ahí está. Coseno 2 beta es 1 tercio. Si conocemos coseno 2 beta, y como 2 beta es agudo en un triángulo rectángulo, entonces lo único que hacemos es construir el triángulo rectángulo. Voy a aprovechar este espacito. Construimos el triángulo rectángulo de ángulo agudo 2 beta. Por acá mejor. Por aquí. Entonces dice coseno de 2 beta, ahí está 2 beta, ángulo agudo 2 beta, 1 sobre 3, Pitágoras, raíz, ¿no? El cateto opuesto a 2 beta es raíz cuadrada 3 al cuadrado menos 1, raíz cuadrada de 8, 2, raíz de 2. Por lo tanto, H es igual a 150 por seno de 2 beta. Ahí está, ¿no? H es, ¿no? Resolución de triángulos, H es 150 por senos beta. Pero seno de 2 beta es igual a 2 raíz de 2 sobre 3. Seno de 2 beta es 2 raíz de 2 sobre 3. 150 entre 3 es, ¿no? 50 por 2, 100. Entonces la altura del edificio es 100 raíz de 2 metros. Pregunto, jóvenes, ¿quedó claro? Por indiquen si quedó claro, ¿no? La explicación de la solución del problema número 2. Bueno, tómele un pantallazo. Pero pregunto si quedó claro. Por favor, indiquen por chat, por favor, participen. Dice, pregunto, pero disculpe, si en el triángulo grande en donde está 2 beta queremos hallar la distancia nueva desde el edificio hasta el carro, dice. Si el triángulo grande en donde está 2 beta, ahí está 2 beta, queremos hallar la distancia, dice, ¿no? La distancia nueva desde el edificio hacia el carro, ¿no? Bueno, aquí hay, el dato es 150, lo que estaría de repente es cómo hallar la distancia, ¿no? de la azotea a la primera posición del carro, ¿no es cierto? Eso ya sería también simple, ¿no? Porque ya tenemos, ahí en ese caso aplicaría directamente la ley de senos, ¿no? Entonces, si ya tengo ya, ¿no? Este lado, en otras palabras, el alumno me parece que pregunta esto, ¿cómo haría para calcular esta distancia, ¿no? Esta distancia de aquí, esta de aquí, le llamo X metros. Entonces ahí tiene que aplicar, ¿no? Simplemente la ley de senos, ¿no? X a seno 2 beta, X es a seno de 2 beta, como 90, ¿no? 90 es a seno de beta. Y listo. Seno de 2 beta es 2 veces seno por coseno, ¿no? Acá diría X es 2 seno de beta, coseno de beta, igual, ¿no? A 90 entre seno de
beta. Por lo tanto, cancelamos seno de beta y el X es, ¿no? Listo. O directamente, ¿no? Hace el cálculo, ¿no? Como ya tenemos seno de 2 beta, puede calcular, ¿no? Utilizando, recuerden acá sería X, ¿no? Es igual a 2 veces, 2 por 90 es 180, 180 por coseno de beta. Alguien dirá, ¿cómo calculo coseno de beta, no? De acuerdo. Entonces, ¿qué hacen? Ángulo mitad, ¿no es cierto? Coseno de, recuerdan, ¿no? Coseno de beta que es igual, ¿no? Cuando ustedes trabajan, ¿no? Coseno de beta, cuando dicen 1 más coseno de 2 beta, es igual, ¿no? Que están con el coseno, 2 veces coseno cuadrado de beta. Y de ahí sacan, ¿no? Se tienen como dato coseno de beta. Coseno 2 beta es 1/3, ¿no? Y sacan coseno cuadrado beta, de aquí, ¿no? Este es 1 más 1/3, ¿no? Ese es 4/3, 2 coseno cuadrado de beta, y acá es 1 más 1/3 es 4/3, ¿no es cierto? 4/3 igual a 2 coseno cuadrado, o sea, 2/3, ¿no? Coseno cuadrado 2/3. Coseno cuadrado 2/3. Pero necesariamente beta tiene que ser agudo, ¿no? Entonces, o sea, coseno de beta, raíz cuadrada de 2/3, y ya tiene la respuesta, ¿no? 180 por raíz cuadrada de 2/3. Y listo. ¿No? Creo que a eso se refiere la pregunta. Ah, ahora el otro es, ¿no? A ver, dice aquí, me refiero si queremos aplicar cosenos beta en todo el triángulo, la base sería 90 más algo. Ah, esto ya es Pitágoras, ¿no? Que lo que está haciendo es este de aquí. O sea, el alumno dice este de aquí, ¿no? Pero estos 150 es dato, ¿no? Entonces 150 es dato. A lo de repente está afirmando es que ese X, ¿no? Sale, a ver, ¿no? Ahí habría que verificar ahí, ¿no? Que X, 90 más X, ¿no? En este caso, se cumpla Pitágoras ahí, ¿no? Bueno, ahí, a ver, chequen si lo que está diciendo el alumno es, ¿no? Calculo el X, una vez calculado el X, ¿no? Haya el H, ¿no? A ver, ¿no? A ver. Ah, ya saliría, a ver, acá dice, pero fíjense, si queremos aplicar el coseno beta en todo el triángulo, la base sería 90 más algo. O sea, lo que está diciendo es esto, ¿no? Coseno de 2 beta, coseno de 2 beta es, ¿no? X más 90 sobre 150, ¿no? Como hemos deducido que coseno 2 beta es 1/3, es X más 90 sobre 150, ¿no? Ya. Entonces, 150 acá sería 50, ¿no? Entonces sería 50, este sería X más 90, y X sale, en este caso, negativo, ¿no? Entonces ahí habría inconsistencia, ¿no? Tiene en ese caso la razón, ¿no? El X es negativo. Y si X es negativo, entonces ¿cuál sería la interpretación, no? Tiene que estar, ¿no? Pasarlo a este lado. O sea, el gráfico, no hay que irnos al gráfico, ¿no? Entonces debe estar aquí, ¿no? El X. O sea, el gráfico simplemente va a cambiar, ¿no? O sea, la interpretación sería, si X me sale negativo, este no, entonces el gráfico tiene que partir del otro lado, ¿no? ¿No? Esa sería la explicación, ¿no? En realidad, ¿no? Recuerden que comprueben, ¿no? O sea, de repente al final lo hacemos para ganar tiempo, ¿no? O sea, la interpretación sería que el automóvil partió de aquí, entonces la configuración cambia, ¿no?
A ver, el que está preguntando haga eso, ¿no? 3 beta aquí y luego 2 beta en el otro lado, ¿no? Entonces sale otra configuración, ¿no? Entonces, ¿no? Si ocurriera tal como está en este gráfico, ¿no es cierto? El problema ahí no dice, no te dice si está, ¿no? A la izquierda o a la derecha. Entonces uno supone aquí y resuelve el problema, ¿no? Ahora, si aquí el X es negativo, entonces voy a colocar el punto aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿no? Lo único que es dirección opuesta al edificio es me parece que ahí no debía ir dirección opuesta, ¿no? Porque si dirección opuesta significa alejarse. Ahí ver que cambié la condición del problema, ¿no? Vamos a chequearlo eso, ¿no? Después les comento, ¿no? La observación está ok, ¿no? Del alumno. Ok, entonces, ¿no? Lo dejamos ahí y luego, como dije, vamos a quitarle el término dirección opuesta, y entonces para no indicar que va, ¿no? Alejándose, puede estar, ¿no? Acercándose y alejándose, ¿no? Ok. A ver, con eso, a ver, resuelvo, o sea, cambiando, ¿no? La posición, ¿no? Y ahí me comenta. Listo. Ya, entonces vamos al problema 3, ¿no? Ok. Ya, listo. De todas maneras, ¿no? Es importante, ¿no? Su observación, ¿no? Desde una base militar, estamos en Puerto Callao, desde el punto P, Puerto Callao, una fragata se desplaza a una rapidez constante de 80 kilómetros por hora en la dirección. Cuando aparecen ya direcciones, rumbos, recuerden, van a trabajar en planos, ¿no? Horizontales y ubicar, ¿no? Los 4 puntos cardinales, ¿no? Para justamente, ¿no? Desplazarse, ¿no? En base a estos 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Dice, se desplaza en qué dirección? Sur 65 grados oeste. Significa, ¿no? Sur 65 grados oeste. Muy bien. ¿Con qué velocidad desplaza la fragata? ¿No? Con la velocidad, ¿no? De 80 kilómetros por hora. Entonces, tiempo de desplazamiento, ¿no? Hacia ese punto. Tiempo de desplazamiento, media hora, ¿no? Por lo tanto, el espacio, aquí es velocidad por tiempo. Pero la velocidad es 80 kilómetros, ¿no? Por hora. Por el tiempo es media hora. Entonces, hora se cancela, 80, entonces 40 kilómetros, ¿no? Entonces ahí va a salir longitud de desplazamiento 40 kilómetros, ¿no? ¿No? Y se ubica en el punto Q. Listo. Yo creo que esa parte está claro, ¿no? Listo. Ahora, luego, dice, cambia de su desplazamiento, ¿no? Cambia su desplazamiento y la dirección. Nuevamente, cuando aparece dirección, en el punto Q, nos orientamos, ¿no es cierto?, utilizando los 4 puntos cardinales, ¿no? Este, oeste, norte, sur. Ahora, si interpretamos, ¿no? ¿En qué dirección? En la dirección norte 55 grados oeste. Se desplaza en la dirección norte 55 grados oeste, desde Q, ¿no? Con la misma rapidez, ¿no? Pero ese desplazamiento es por un tiempo de un cuarto de hora, ¿no? Nuevamente aquí hay que calcular, ¿no? Longitud de desplazamiento, velocidad por tiempo. 80 kilómetros por hora por un cuarto de hora, ¿no? Un cuarto de hora. Eso sale 20 kilómetros. Listo. Entonces aquí sale 20 kilómetros. 20 kilómetros. Muy bien. Ya, 20 kilómetros. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Ya. Pregunta, ¿a qué distancia el puerto del Callao se intervino a la embarcación? Obviamente, se intervino en el punto F. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué distancia del punto P está F? Entonces calculamos la longitud FP, ¿no? Listo.
Y para hallar la longitud FP, entonces vamos a ubicar los ángulos, ¿no es cierto? La línea norte-sur es paralela, ¿no?, a la línea norte-sur en la posición P, y acá está la posición Q, ¿no? Entonces, alternos internos, 65 grados por alternos internos, este es 65 grados, ¿no? Luego, la medida del ángulo FQP es 120 grados. Medida del ángulo FPQ es igual a 65 grados más 50, igual 120 grados. ¿Estamos? Ya. Si es 120 grados, entonces tenemos el ángulo y los dos lados, ¿no es cierto? Entonces aplicamos la ley de cosenos, ¿no? FP al cuadrado, ¿no? FP al cuadrado es igual 20 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 veces 20 por 40, coseno de 120. Recuerden, 120, segundo cuadrante, coseno es negativo y coseno del suplemento, ¿no?, de 120. Menos un medio, con este menos sería, ¿no?, más 1. 80, 2400, ¿no? 2800, ¿no? 2800 saldría, ¿no? Acá sería 800, 2000, 2800. Pero 2800 es 400, ¿no?, por 7. FP cuadrada es 400 por 7, raíz cuadrada, despejamos FP, raíz cuadrada de 420, 20 raíz de 7, ¿no? Eso sería. Entonces tendríamos la respuesta, ¿no?, en este caso clave B. Por lo tanto, la intervención se hizo a 20 raíz de 7 kilómetros, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Por favor, indiquen por chat. Indiquen por chat, jóvenes, ¿está claro la solución del problema 3? Gracias, Antonella. Entonces, continuamos con el problema 4. En la orilla de un pozo se coloca horizontalmente un cable tensionado de 5 metros de longitud, ¿no? El cable AB, ¿no? Se coloca el cable AB, está tensionado y tiene una longitud de 5 metros. Ahí está. Tal como se muestra en la figura. Un hombre ubicado en el extremo A del cable observa el punto P con un ángulo de presión, ¿no?, de 74 grados hexagonales. Recuerden, ángulo de presión debajo de la línea horizontal respecto a la línea visual de depresión. Listo. Y desde el extremo B, ¿no?, desde el extremo B, otro hombre observa el mismo punto, o sea, el punto P, con un ángulo de presión de 69 grados sexagesimales. ¿Listo? Ahora, calcule la distancia desde el extremo B, al punto divisado, ¿no es cierto? En este caso, al punto P. Esa distancia, digamos, es D metros, ¿no? Entonces hay que hallar el valor numérico de D. Entonces, ¿no?, ubicamos el triángulo APB. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, ¿no? Entonces sumamos, ¿no?, 69 más 74, 146 grados. Para 180, ¿no?, pues el suplemento es 37 grados. Entonces sería 37 grados. Listo. Luego aplicamos resolución, en estos triángulos aplicamos la ley de senos, ¿no? T es a seno 74 como 5 a seno de 37. Por la ley de senos en el triángulo APB, de seno 74 como 5 a seno de 37. Acá tiene la opción, ¿no? Si quiere simplificar, ¿no?, tiene la opción
Es decir, D es a seno. Seno 74 doble de 37, es decir, 2 veces, ¿no? Seno de 37, coseno de 37, igual 5 sobre seno de 37. Cancelar seno de 37 se va y quedaría que D es igual 2 por 5, 10, coseno de 37. 10, pero coseno de 37 es 4 quintos, ¿no? Listo. 10 entre 2 saldría 8. Por lo tanto, la respuesta es 8 metros. Esa es una, ¿no? Si aplican, obviamente, ¿no? La fórmula de ángulo doble, ¿no? 74 doble de 37. Pero también pueden resolver directamente, ¿no? En vista que 74 grados y 37 grados son ángulos pitagóricos, ¿no? Y se conocen la relación de sus lados, ¿no? Los lados de un triángulo de 74 grados, ¿no? Son proporcionales al número 7, 24, 25. Y ¿no? De un triángulo, ¿no? De ángulo 37 grados, pues un triángulo rectángulo 37 grados, son proporcionales a los números 3, 4, 5. Por lo tanto, podemos despejarlo en función de seno 74. D es igual a 5 veces seno de 74 sobre seno de 37. ¿A qué es igual seno 74? 24 sobre 25. Seno de 37, 3 quintos. Por lo tanto, 5 por 5, 25 entre 25, 1, 24 entre 3, 8. Y listo. Pregunto una vez más, jóvenes, ¿quedó claro la explicación de la solución del problema 4? Gracias, Antonella. Muchas gracias por participar. Ya. Entonces, problema 5, a ver. En un triángulo acutángulo ABC se ha trazado la cebiana BM. Recuerden, una cebiana en un triángulo es cualquier segmento que se traza desde un vértice al lado opuesto. En particular, ¿no? Si M es un punto medio del lado opuesto, entonces la cebiana es, ¿no? Mediana, ¿no? Se llama mediana. De tal forma que las áreas, de las regiones triangulares ABM y BMC son B cuadrado más C cuadrado, coseno de B cuartos, unidades cuadradas, y el área de la región triangular BMC, A menos 2C coseno de B multiplicado por B coseno de A cuartos, unidades cuadradas, respectivamente, ¿no? Calcula la medida del ángulo B. Listo. Entonces queremos hallar, ¿no? La medida del ángulo B. Ese es el ángulo, ¿no? B. Todo este. Entonces, aplicamos, ¿no? El axioma de que el todo es la suma de sus partes, ¿no? El todo es la suma de sus partes. Entonces, el área de la región triangular ABM, digamos, es S1, que es por dato, ¿no? Y acá también está por dato S2. El todo es S1 más S, es la suma de sus partes. Pero ¿cómo se calcula el área, ¿no? De la región triangular ABC, que es el todo? Este es el ángulo B. Por lo tanto, fórmula trigonométrica, ¿no? Recuerdan que la fórmula trigonométrica es, ¿no? A por C, por seno de B, sobre 2, ¿no? Lo cual puedo escribir así y listo. AC seno de B sobre 2. Y es igual a la suma, ¿no? De sus partes, ¿no? S1 más S2, ¿no? Que ahí están dadas, ¿no? Por dato. S1 está dada, ¿no?
por b cuadrado, c coseno b cuartos, y ese 2, a menos 2, c coseno b, b por coseno de a cuartos. Es decir, tenemos esto, ¿no? Entonces, el área de la región triangular ABC es la suma de sus partes. Por forma trigonométrica, el área de la región triangular ABC es, ¿no?, producto de lados A por C, seno de B sobre 2, igual a la suma, ¿no es cierto?, de sus partes, ¿no? Muy bien. En este caso, el segundo miembro, ustedes tienen el denominador común, ¿no? Ahí está, 4. Y acá opera, ¿no?, b cuadrado por coseno, ¿no? Diré, ¿no? B cuadrado, quedaría así, b cuadrado más c cuadrado por coseno de b más a menos 2c coseno de b por b coseno de a. Esto es igual, ¿no?, a ac sobre 2 seno de b. Luego 4 pasa a multiplicar, ¿no es cierto?, al primer miembro, entonces quedaría 4 entre 2, 2 veces, ¿no? Acá quedaría 2 veces AC, y el 4 acá desaparece, ¿no? Se va, y esto también, listo. 2 veces AC seno de B, acá ya opera, ¿no? B cuadrado coseno de B, más C cuadrado coseno de B, más AB coseno de A, menos 2C coseno de B por coseno de A, ¿no? Es decir, aparece esta expresión. Listo, así, ya operando, ¿no? 2AC seno de B es igual B cuadrado por coseno de B más C cuadrado coseno de B, más A por B coseno de A, menos 2 veces B C por coseno de A coseno de B. Listo, esto vamos a limpiar. ¿Está claro? Listo. Muy bien. Muy bien. Luego, en el segundo miembro, observe coseno de B, coseno de B, coseno es factor común. Entonces factorizamos, pues coseno de B multiplica a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC coseno de A, más AB coseno de A. Listo. Por lo tanto, ahí está. Factorizamos coseno de B multiplica B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC coseno de A. Entonces observemos coseno de A mayúscula, ¿no? Entonces, esta es la formulación matemática de la ley de cosenos. Es decir, A cuadrado es la suma de los cuadrados otros menos el doble producto de estos por coseno del ángulo que forman. B y C forman A. Por lo tanto, es A cuadrado, ¿no es cierto? Por la ley de cosenos, B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC coseno es A cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, A cuadrado, ¿no? Todo esto de aquí es A cuadrado, ¿no? A cuadrado por coseno de B más AB coseno de A. Pero, ¿qué observamos? En el segundo miembro, A es factor común, ¿no? Factorizamos A, entonces quedará A cuadrado entre A coseno de B más B coseno de A. Quedaría así. Factorizamos A coseno de B más B coseno de A. Ahora, aplicamos aquí, ¿no?, la ley de proyección, ¿no es cierto? A coseno de B más B coseno de A es C. A coseno de B más B coseno de A es C, ¿no? Ahí está. A por coseno de B más B por coseno de C. Ley de proyección, AC. A por C quedaría, ¿no? Ahí está. En otras palabras, tenemos que 2 veces A por C seno de B es igual a AC, ¿no? De donde AC pasa a dividir AC entre AC es 1, 2 veces seno de B es 1, seno de B es 1 medio, ¿no es cierto? Ya. Si nos vemos, buscamos la solución, ¿no? Porque esta es una ecuación elemental simple, ¿no? Seno de B 1 medio. Entonces uno se pregunta, 1 medio, ¿no? Es positivo, entonces B está en el primer cuadrante o segundo cuadrante. Por lo tanto, aquí B es igual a 30 grados, 150 grados, ¿bien? 150 grados. Y de ahí, ¿no? Uno va dándole una vuelta 2 veces. En este caso, como es un triángulo, entonces
Puede ser, ¿no? Los ángulos pueden ser agudos o obtusos. Pero, en el enunciado, dice, en todo triángulo acutángulo ABC. ¿Qué significa triángulo acutángulo? Que los tres ángulos del triángulo tienen medidas, ¿no?, menor que 90 grados, ¿no es cierto? Son agudos, por lo tanto el obtuso descarta, ¿no? Única solución, B igual 30 grados, clave A. Por favor indiquen por chat si quedó claro la explicación de la solución del problema 5. Antonella, Jeremy, gracias Antonella, por favor participen. Importante su participación, ¿no? A ver, los demás estudiantes de la sala, por favor participen. Entonces vamos a extrapolar que todo está ok, ¿no?, para la sala. Gracias André. Ya, listo. Problema 6. Ya. En la figura, la región sombreada triangular es un terreno destinado al cultivo. Si el precio por metro cuadrado del terreno cuesta raíz de 5 tangente alfa más 20 sobre seno de alfa, miles, ¿no?, de soles, ¿cuánto cuesta dicho terreno, ¿no? Entonces, tenemos que, ¿no?, calcular el precio por metro cuadrado, calcular el área de la región triangular sombreada y luego, ¿no?, multiplicar, ¿no?, el área por el precio de cada metro cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no es cierto? Muy bien. Y tenemos, ¿no?, la figura ampliada. Entonces, aquí es clave observar, ¿no es cierto?, con qué tipo de ángulo está trabajando, si es agudo, si está en posición normal. En este caso, alfa es un ángulo en posición normal, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Aquí está observando que el ángulo alfa es un ángulo en posición normal, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, ¿no?, claramente sus tres elementos, ¿no? Axisa, ordenada y radio vector, ¿no? Ahora, observando el gráfico, acá ordenada es 2, ¿no es cierto? La ordenada es 2. Entonces calculemos radio vector y la axis. Obviamente el ángulo alfa está en el segundo cuadrante, ¿no? Este es el segundo cuadrante. Por lo tanto, las coordenadas, ¿no?, del punto en el lado final, axisa negativa, ordenada positiva. Por otro lado, la longitud de OB, que es un radio vector, ¿no? OB es un radio vector. ¿Cómo se calcula? La longitud, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada menos 20 al cuadrado más menos 10 raíz de 5 al cuadrado es 400 más 500, 900. Raíz cuadrada 930, ¿no? Entonces, OB es 30. Listo. Muy bien. Entonces vamos ubicando, que ahí el cateto, ¿no?, es, si trabajamos, ubicamos los triángulos rectángulos, entonces hipotenusa 30, el otro triángulo es, cateto es 2. Ahora, observamos, ¿no?, cómo relacionamos, ¿no es cierto? En el triángulo de hipotenusa 30, entonces los catetos miden, ¿no?, como podemos observar. Recuerden que la longitud del cateto horizontal, en este caso, es el valor absoluto de la axisa, ¿no? Colocamos menos valor absoluto de 20. Pero valor menos 20 es 20, ¿no? Entonces trabajamos directamente y como longitud esto es 20 metros, ¿no? Listo. Muy bien. Luego tenemos el cateto vertical, ¿no es cierto? El cateto vertical es el valor absoluto de la ordenada, ¿no? Menos 10 raíz de 5. Pero eso es 10 raíz de 5, ¿no es cierto? 10 raíz de 5. 10 raíz de 5 metros. Ahora, ¿qué está ocurriendo entonces, ¿no?, con estos dos triángulos, ¿no?
Alguien dice, profesor, aquí le, digamos, dos rayitas y aquí una rayita. Este es 90 grados, complemento de dos rayitas, una rayita. El complemento de una rayita, dos rayitas. Entonces, ¿con qué tipo de triángulo está trabajando? Semejante. Quiere decir que sus lados son proporcionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre, no? A dos rayitas se opone 20, a dos rayitas se opone 2. Pero ¿qué relación hay, no? 20 entre 2 es 10. ¿Qué quiere decir, no? Al triángulo de lados 20, 10, 30, tengo que multiplicarle por el factor 1 sobre 10, ¿no? Para obtener el otro triángulo, ¿no? Por ejemplo, 20 metros, que es el que se opone a dos rayitas, le multiplico por 1 sobre 10, 1 sobre 10 resulta 2. Entonces, al que se opone a ángulo de una rayita, le multiplico por 1 sobre 10, obtengo el cateto, será raíz de 5. Será raíz de 5. Y la hipotenusa ya lo hace directo, igual, ¿no? Para allá la hipotenusa a 30 lo multiplico por 1 sobre 10, o sea, 3 metros, ¿no? Es de 3 metros. Listo. Por lo tanto, si ya tenemos, ¿no? Acá la radio vector 3, el cateto obviamente es negativo, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos al cuadrado es raíz de 5. Entonces ya tengo los elementos, ¿no es cierto? Además, si acá tengo, ¿no? La longitud horizontal, entonces el cateto, ¿no? En este caso horizontal, pero la axis en el segundo cuadrante es negativo, simplemente coloco menos raíz de 5, ¿no? O aplica la fórmula, ¿no? Igual. Listo. Entonces, calcular el área, ¿no? De la región destinada para cultivo es simple, ¿no? Cateto por cateto sobre 2. El área es, ¿no? Cateto 30 por 3, 90, entre 45 metros cuadrados, ¿no? El área de terreno de cultivo es 45 metros cuadrados. Ahora, costo de metro cuadrado está dado por esta expresión, ¿no? Costo de un metro cuadrado es igual, ¿no? A raíz de 5 tangente de alfa más 20 sobre seno de alfa, 1000 soles. Está expresado en miles de soles. Pero tangente de alfa es ordenada sobre abscisa, 2 entre menos raíz de 5, más 20. Sobre seno de alfa es ordenada sobre radio vector 2 tercios, ¿no? O sea, reemplazamos. ¿Está? Costo por metro cuadrado, raíz de 5. Tangente, ordenada 2, abscisa menos raíz de 5. Seno de alfa, ordenada 2, radio vector 3. Operamos, acá raíz de 5 se cancela, menos 2 más 20 es 18, por 3, 54, entre 2, 27.000 soles. Por lo tanto, el costo por metro cuadrado es 27.000 soles, ¿no? Entonces, el costo total, ¿no? Del terreno, simplemente multiplicamos 45, ¿no? Y un metro cuadrado en soles es 27.000 soles, ¿no? El costo metro cuadrado en soles es 27.000 soles. 45 por 27 es 1.215.000 soles. Expresado en miles de soles, 1.215.000 soles. Listo. Respuesta A, ¿no? Por favor, indiquen, jóvenes, ¿quedó claro la solución? Problema 6, ¿quedó claro, jóvenes? ¿Quedó claro la explicación de la solución del problema 6? Por favor, indiquen. Antonella, André, gracias Antonella. Por favor, participen. Entonces, para optimizar el tiempo, extrapolamos que para la sala todo está ok, ¿no? ¿Estamos? Gracias, Margot. Listo. Ya. Problema 7. En la figura se muestra un obrero levantando pedestal por medio de una polea, ¿no? Ahí como se muestra en la figura, ¿no? Si coseno de teta es 7 sobre 25, halle la altura del pedestal, ¿no? En este caso, coseno de teta, por aquí, ¿no? Siempre es bueno apoyarse en triángulos rectángulos, ¿no?
Este es teta, 7 sobre 25, entonces lo opuesto a teta es 24, ¿no? Eso ya es de cajón. Muy bien. Ya, hay la altura del pedestal, ¿no? Entonces, para la altura del pedestal, bueno, acá tenemos como dato la distancia, ¿no? Desde el punto, ¿no? De apoyo, ¿no? De la polea al suelo es 6,1 metros. Entonces, para hallar la altura del pedestal, necesitamos hallar el cateto, el lado opuesto a 37, ¿no? En este caso, el lado opuesto a 37. Pero previamente, vamos a relacionar los ángulos interiores del triángulo, que se observa, ¿no es cierto? Triángulo de lado, 7,2 metros, ángulo interior 37, 140 menos teta, por lo tanto, 143 menos teta más 37, 180 menos teta, por lo tanto, es teta, ¿no? La suma de los ángulos interiores es 180, ¿no? Listo. Entonces, para hallar la altura del pedestal, hallamos la longitud del lado que se opone al ángulo de 37 grados. Esa longitud le llamamos d metros. Listo. ¿Qué aplicamos? Obviamente, ¿no? 7,2 es a seno de teta, como d es a seno de 37 grados, ley de senos, ¿no? Relación de lados con los ángulos interiores, ¿no? Bueno, coseno teta 7 quintos, seno teta 24 sobre 25, eso ya es, ¿no? En la figura, por la ley de senos, tenemos 7,2 es a seno de teta, 7,2 es a seno como de seno 37. Despejamos d, ¿no? D va a ser igual a 7,2 por seno de 37 entre seno de teta. Mira, queda en el denominador, ¿no? Seno de teta, es decir, 1 seno de teta. Pero 1 sobre seno de teta, identidad recíproca, 1 sobre seno de teta es cosecante de teta. Por lo tanto, D es igual a 7,2 cosecante de teta por seno de 37, ¿no? Que es igual a 3 quintos, ¿no? Ahí está. Seno de 37, 3 quintos. Cosecante de teta, obviamente cosecante de teta es 25 sobre 24, ¿no? Seno de teta es 24, cosecante es 25 sobre 24, ya directamente. Ahí está. 7,2 por 25 sobre 24 por 3 quintos es igual a 4,5. Ahí está, ¿no? Hacer la operación, bueno, multiplica los tres factores y D es igual a 3,5. Quiere decir que el lado que se opone a 37 grados tiene la longitud de 4,5 metros. Por lo tanto, ¿qué altura tiene, no? El pedestal? Para hallar la altura, simplemente utilizamos, ¿no? Ahí está la altura. Queremos hacer a 6,1 metros, le quitamos de metros, es decir, 6,1 menos 4,5 es 1,6, ¿no? Y listo. La altura pedestal, 6,1 menos 4,5 metros, 1,6 metros es la respuesta. Clave A. Una vez más pregunto, jóvenes, ¿quedó claro la explicación de la solución del problema 7? Por favor, indiquen por chat, participen, colaboren, es muy importante su participación. Ok, gracias Antonella. Listo. Ok. Muy bien. Problema 8. Desde un punto C, ubicado en una ventana del edificio, como se muestra en la figura, se observa los puntos A y B con ángulos de presión 53 y 30 respectivamente. ¿No? Calcula distancia entre A y B, ¿no? Entonces observe, ¿no? La figura. Recuerden los problemas de contexto justamente, ¿no? Aparecen, ¿no? Estructuras, ¿no? De puentes, edificios, o puede aparecer estructuras, ¿no? De componentes mecánicos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, ¿no?
ubicar, ¿no?, las figuras, representar, ¿no?, de manera óptima, ¿no?, las figuras, ubicar, ¿no es cierto? Se llama, ¿no?, la inteligencia espacial, ¿no? Con la inteligencia espacial ustedes ubican, ¿no? Entonces acá tenemos C, A y B. Entonces tenemos, ¿no?, acá trabajar en 3 planos diferentes, ¿no? El piso, un plano, el plano que contiene al punto C y al punto A, que es un plano vertical al piso, y el otro plano es el plano vertical que contiene a C y a B, otro plano vertical, ¿no? Entonces tenemos 3, ¿no?, planos, pero eso, ¿no?, lo trabajamos del siguiente modo. Ahí está, ¿no?, el piso. Entonces ubicamos el punto C, ¿no?, que es un punto en la ventana. Entonces, ¿no?, está a una altura de 12 metros respecto, ¿no?, al piso. Y los puntos A y B son puntos del piso que se observan desde el punto C. Y como hay 2 ángulos de presión, entonces, ¿qué se tiene que hacer, no? En el plano vertical, ¿no?, A, que contiene los puntos A al pie, ¿no?, de la perpendicular a C, por C se traza una línea paralela al plano, ¿no? Ya sería una línea paralela, ¿no? Ahí está. Y el ángulo de depresión es el ángulo por debajo de la línea paralela al piso respecto a la línea visual, ¿no? Ese sería el ángulo de 53 grados. Listo. Ya, entonces ya hemos trabajado en uno de los planos verticales, ¿no? Ahora pasemos a trabajar en otro plano vertical. Igual, ¿no? Por C trazamos una línea paralela al plano, ¿está, no?, paralela, ¿no?, al segmento, ¿no?, el punto, ¿no?, digamos O, B, ¿no? Está. Y la línea visual de presión por debajo es el ángulo de presión 30 grados. Listo. Muy bien. Entonces, como acá aparecen datos y los ángulos son sencillos, ¿no?, de manejar, entonces tenemos este 53 por alterno, ¿no? Este es paralelo, paralelo, ¿no? Entonces, alternos internos mide 53. Igual aquí, ¿no? Este es una línea paralela al plano, al piso, es paralela, pues, ¿no?, al segmento, ¿no?, que contiene al punto B, alternos internos iguales. Listo. Luego podemos, ¿no?, resolver esto, es, ¿no?, adyacente opuesto es 12, tangente, cotangente de 30, ¿no es cierto? Es raíz de 3, sería 12 raíz de 3. 12 raíz de 3. Y aquí que tenemos, igual podían, ¿no?, resolver esto, es 12 cotangente, 12 metros cotangente 53, 9 metros, ¿no? Y si no quieren aplicar, ¿no?, razones trigonométricas, simplemente aplican proporcionalidad, ¿no? 12 es, acá es 4 por 3, esto será, ¿no?, 3 por 3 metros, ¿no? 5 por 3 metros, ¿no? En este caso necesito esta longitud, 9 metros. Y aquí 12 raíz de 3 metros, ¿no? Un triángulo notable de 30 y 60 grados, ¿no? ¿Recuerdan? Listo. Muy bien, entonces tenemos, ahí está, ¿no? Queremos hallar la distancia entre A y B, de metros. Ahí está. Tenemos, ¿no?, 9 metros y 12 raíz de 3 metros. Entonces, ahora resolvemos el problema en el plano del piso, ¿no?, en el piso. Muy bien, el triángulo AOB, un triángulo obtusángulo, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos la ley de cosenos, pues, ¿no? Tenemos los dos lados y el ángulo comprendido por esos lados, el lado opuesto es D, entonces D al cuadrado es igual, ley de cosenos, D al cuadrado es igual 9 al cuadrado, 12 raíz de 3 al cuadrado menos 2 veces por 9, 12 raíz de 3, por coseno de 150, ¿no? Pero recuerden, 150 segundo cuadrante, coseno negativo, pone la misma razón, suplemento de 150, 30. Por lo tanto, no es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Acá va a tener 9 al cuadrado, 81. Acá va a tener 12 al cuadrado, 144 por 3.
Aquí menos por menos más, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2 se cancela. 2 que diría 9 por 12, 108 por 3, ¿no? Y tendríamos 837, ¿no? Suma y sale 837. D cuadrado es igual a 837, ojo. Recuerden que coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. ¿Y por qué aparece el signo menos? Porque está reduciendo al primer cuadrante, ¿no? 150 es un ángulo del segundo cuadrante, coseno es negativo, menos coseno de 30, listo. Pero 837 es 9 por 93, ¿no? 3 por 9, 27, 83, ¿no? Está bien. D cuadrado, 9 por 93. Saca raíz cuadrada. D es igual a raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 93. Raíz cuadrada es 3. 3 raíz cuadrada de 93, ¿no? Por lo tanto, la distancia es 3 raíz cuadrada de 93 metros. ¿Ok? Bueno, una vez más, a ver, pregunto a la sala, ¿no? ¿Quedó claro la explicación de la solución del problema 8, jóvenes? Por favor, respondan por chat. Gracias, Patrick. Ok, muy bien. A ver, en la figura, problema 9, ¿no? Empezamos la solución del problema 9. En la figura se representa un terreno de forma triangular. Si el precio del terreno es raíz de 3a más b sobre a menos b tangente 2, decenas de miles de soles hay el precio de dicho terreno, ¿no? Entonces aquí observamos, ¿no?, la relación, ¿no?, de suma de lados, ¿no?, a más b, a menos b, ¿no?, por tangente 2. O sea, aquí tenemos a más b, a menos b. Entonces, de las leyes trigonométricas que hemos, ¿no?, deducido, entonces justo, ¿no?, tenemos la ley de tangentes que relaciona suma de lados a diferencia de lados, ¿no? Entonces tenemos que aplicar la ley de tangentes, ¿no es cierto? Entonces acá ustedes, ¿no?, en un examen ya ustedes, ¿no?, aplican, ¿no?, directamente, porque aquí tienen la relación, ¿no?, a más b. Entonces aquí es igual a más b, dice, ¿no? Yo voy a aplicar, ¿no? Dice, quiero a más b es a menos b. Esto es, ¿no?, por la ley de tangentes, esto sería tangente, ¿no?, de la semisuma de A más B, o sea, 32 más 28 grados sexagesimales sobre 2, tangente de la semidiferencia, 32 grados menos 28 grados sobre 2. En el numerador, ¿no?, tenemos 32 más 28 es 60, entonces tangente de 30, ¿no? Entonces va quedando tangente de 30. En el denominador, 32 menos 24 entre 2, 2 grados, ¿no? Y esto va quedando tangente de 2. Y listo. Pues tendríamos, ¿no?, eso. Por lo tanto, lo único que hacemos es reemplazar. Entonces, ¿qué pasaría, no?, si reemplazamos, ¿no? A más B entre A menos B, me reemplaza mental tangente, ¿no?, de 30 es 1 sobre raíz de 3, ¿no? Esto sería 1 sobre raíz de 3 por tangente de 2. ¿No es cierto? Entonces, quedaría, ¿no?, raíz de 3, A más B sobre A menos B es
tangente 30, que es 1 sobre raíz de 3, por raíz de 3, 1, ¿no? 1 sobre tangente 2 multiplicado por tangente 2 queda 1, pues una decena de miles de soles, una decena es 10, ¿no? 10.000 soles, ¿no? La respuesta, ¿no? Muy bien. Por la ley de tangentes, directamente, ahí está, ¿no? Tangente de la semisuma, A más B sobre 2, tangente de la semidiferencia, A menos B sobre 2 es A. A más B como A menos B, ¿no? Manteniendo el orden, ¿no? De las operaciones, ¿ok? Luego tenemos tangente de 30 grados, el numerador es tangente de 30, yo diría A más B sobre A menos B por tangente 2, ¿no? Tangente 30 es igual a A más B sobre A menos B por tangente de 2, ¿no? Es tangente de la semidiferencia, ¿no? 32 menos 28, 4, entonces 2, listo. Pero tangente 30 es 1 sobre raíz de 3, ¿no? Entonces quedaría así, ¿no? Entonces, la expresión, esta expresión que aquí aparece, ¿no? A más B sobre A menos B por tangente 2 es igual a 1 sobre raíz de 3, ¿no? Podemos reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazamos. Ahí está. Luego, el precio del terreno está dado por esta expresión expresado en miles de soles. En decenas, perdón, decenas de miles de soles. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar esta expresión. A más B sobre A menos B tangente 2, que es igual. Recuerden, la igualdad es reflexiva, ¿no? Ustedes pueden, ¿no? Cuando dice reflexiva es, ¿no? A igual a B o B igual a A, ¿no es cierto? Entonces, en este caso me conviene mirar, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? A más B sobre A menos B por tangente 2 grados es igual 1 sobre raíz de 3, entonces reemplazamos, ¿no? Raíz de 3 que multiplica a 1 sobre raíz de 3. Bueno, raíz de 3 multiplica a 1 sobre raíz de 3 se cancela, quedaría precio del terreno, una decena de miles de soles, ¿no? Una decena de miles de soles. ¿Listo? Si una decena de miles de soles, entonces el precio del terreno es, una decena, recuerden, es 10, ¿no? Entonces sería 10.000 soles, pues, ¿no? Listo. Clave C. A ver, jóvenes, pregunto a la sala. ¿Quedó claro la explicación del problema 9? La solución del problema 9 quedó claro, jóvenes, por favor respondan. Gracias, Antonella. Muy bien. Participen, por favor. Ok. A ver, 2 minutos para que den la clave del problema 10. Ok, 2 minutitos, a ver.
A ver, quiero ver si están respondiendo. Muy bien, Margot. Ok. Bueno, la tutora de la sala, la señora Betty Consuelo, nos está indicando, ¿no?, el término de la clase de hoy día, ¿no? Muchas gracias a nuestra tutora, que está pendiente. Muy bien. A ver, entonces vemos la solución del problema 10, ¿no? Con los datos de la figura, si el perímetro del triángulo que se muestra en la figura es 12 unidades, calcule el valor de la expresión, ¿no? Entonces, ¿qué es perímetro, no? La longitud del contorno. Entonces acá dice el perímetro es, ¿no?, A unidades más B unidades más C unidades igual a 12 unidades, ¿no? Obviamente las unidades, ¿no?, se van del primer miembro al segundo miembro, nos quedando la relación numérica A más B más C igual a 12. Muy bien. Pero ley de senos, ¿no? En la ley de senos vamos a relacionar, ¿no? Observamos, ¿no?, la expresión, ¿no es cierto? La expresión es, ¿no?, A coseno de B más A. El numerador, ¿no?, del tercer término aparece B seno de A menos A seno de B. Y si relacionamos, ¿no?, recuerden que seno de A seno de B se relaciona con la ley de senos. Entonces quedaría, ¿no?, ley de senos, A es a seno, ¿no?, de A, como B es a seno de B. Entonces de ahí que tenemos, ¿no?, que B por seno de A es igual a por seno de B. Ahí está. B por seno de A es igual a seno de B. Y de ahí obtenemos que B seno de A menos A seno de B es 0. Por consiguiente, en el tercer término, ¿no?, el numerador es 0, ¿no? 0 entre el denominador, que obviamente es diferente, 0, es 0, ¿no? El tercer término es 0. Ahí está. Por lo tanto, aquí, este término que aparece aquí es 0. 0. Por lo tanto, ¿qué queda? Queda A coseno de B más A, B por 1, B, B coseno de A, que este es B más B coseno de A. Agrupamos A coseno de B más B coseno de A, más A más B, ¿no? Ahí está. A coseno de B más B coseno de A, A más B. Por la ley de proyecciones, A coseno de B más B coseno de A, ¿no? A coseno de B más B coseno de A es C. Por lo tanto, la expresión, ¿no?, que estamos calculando se reduce a A más B más C, ¿no? A más B más C. Pero A más B más C es igual a 12, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es 12. ¿Está claro, jóvenes? Por favor, indíquenme por chat si quedó claro la explicación de la solución del problema 10. ¿Ok? ¿Quedó claro, jóvenes? A ver, por favor, Margot. Justamente estamos confirmando, ¿no?, la clave dada por Margot. Antonella, ¿qué dicen? Si quedó claro, por favor, indiquen que está claro. Y terminamos nuestra clase de hoy día. ¿Alguien de la sala, por favor? Ok, gracias, Antonella. Muy bien, jóvenes. Entonces, gracias, ¿no?, por la atención prestada. Por favor, sigan estudiando, practicando. Recuerden que la práctica continua y con disciplina continua es muy importante, ¿no?, para que ustedes no se conviertan, ¿no?, en maestros, ¿no? La práctica hace al maestro, ¿ok? Entonces, jóvenes, nos vemos el próximo viernes. Desarrollemos, en la semana 13 vamos a desarrollar las líneas trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Gracias, ahí tienen las claves. Claves de ejercicio de la semana 12. 1, barco. 2, barco. 3, avión. 4, dedo. 5, dedo. Una vez más repito, ¿no? Clave de semana 12. Ejercicios: 1, barco. 2, barco. 3, avión. 4, dedo. 5, dedo. Gracias, jóvenes, y nos vemos, ¿no?, el próximo viernes. Buenos días, jóvenes.